En el polvo ardiente de Oklahoma, en 1918, nació un niño frágil, de ojos vivos y un alma marcada para algo más allá de lo común. Su nombre era Granville Oral Roberts, hijo de un pobre pastor pentecostal. Creció entre cultos en carpas, oraciones alrededor de la mesa y en una atmósfera donde la fe no era opcional, sino necesaria para sobrevivir. Pero su vida comenzó con lucha. A los 17 años, la muerte llamó a su puerta. La tuberculosis tomó sus pulmones como un ladrón cruel, dejándolo postrado en una cama, escupiendo sangre. Con el cuerpo debilitado y el alma en crisis, la medicina poco podía hacer. Los días eran de desesperación y las noches estaban llenas de gemidos ahogados contra la almohada. Entonces, su familia decidió llevarlo a una carpa de sanidad, en un pequeño grupo de creyentes, donde la palabra era predicada con autoridad y el Espíritu Santo se movía como fuego en medio de la multitud. Allí, en un momento simple pero eterno, un hombre de Dios impuso las manos sobre el joven enfermo y oró con fe. Y el milagro sucedió. Oral se levantó sano. El aire volvió a sus pulmones, el dolor desapareció, y más que una cura, una convocación celestial descendió sobre él como un mando invisible. Él mismo relató que escuchó claramente la voz de Dios diciéndole: «Predicarás el Evangelio y orarás por los enfermos, y yo extenderé mi mano para sanarlos». Fue allí, entre lágrimas y gloria, donde aquel niño enfermo se transformó en un hombre marcado por lo sobrenatural. Desde ese día, Oral sabía que su vida ya no le pertenecía. Había sido sanado, pero no solo para vivir. Había sido sanado para servir. Esa experiencia se convertiría en el fundamento de todo lo que vendría después: las multitudes, las sanidades, los milagros. Todo nacería de aquel lecho de enfermedad, de aquel reencuentro con la misericordia divina. El muchacho que casi muere se transformaría en uno de los más grandes evangelistas de sanidad de la historia moderna, y él jamás lo olvidaría. La mano que me sanó es la mano que me envió. Después de su curación milagrosa, Oral Roberts no volvió simplemente a la vida como si nada hubiera ocurrido. Algo en su interior había cambiado para siempre. Era como si sus huesos ardieran con la urgencia divina. La voz de Dios que había escuchado en su sanidad se repetía en su mente: «Predicarás el Evangelio y orarás por los enfermos». Pero ¿cómo un joven pobre sin educación formal podría obedecer a un llamado tan grande? Con humildad y temor se lanzó al estudio de la palabra. Predicaba donde lo dejaban, a veces en pequeños grupos rurales, otras veces en las esquinas, bajo la mirada indiferente de los transeúntes. Sin embargo, había algo en él que capturaba la atención. Era la autoridad invisible de alguien que había visto la gloria y sobrevivido. Durante ese tiempo, Oral Roberts comenzó a desarrollar una rutina intensa de oración. Decía que no podía predicar sin antes sentir la presencia de Dios. Ayunaba con frecuencia y estaba convencido de que el poder de sanidad no venía de él, sino del Espíritu Santo que habitaba en los que creen. Un día llegó el momento que lo cambiaría todo. En una pequeña reunión, una anciana fue llevada al frente. Caminaba con dificultad desde hace años, con dolores crónicos y limitaciones para andar. Oral sabía que ese era el instante en que todo sería probado. O Dios realmente lo había llamado, o volvería a casa avergonzado. Con manos temblorosas, pero con fe firme, impuso las manos sobre ella y oró con fe, simple, directa, sin gritos. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, se sana. Nada sucedió por algunos segundos, hasta que la mujer comenzó a llorar. Y entonces, para asombro de todos, empezó a caminar normalmente. Oral quedó en shock. Todos lo estaban. Pero allí nacía un ministerio que incendiaría al mundo.
Ese fue el primer milagro público de muchos que vendrían. Aquella noche, al volver a casa, no pudo dormir. Cayó de rodillas y lloró, no por miedo ni por orgullo, sino por reverencia. Señor, tú lo hiciste, y ahora sé que nunca podré volver atrás. Desde ese día, Oral Roberts ya no era solo un joven predicador. Se convirtió en un vaso de sanidad, un mensajero de fe, un hombre que se atrevería a creer en lo imposible, aun cuando el mundo a su alrededor dudara. La noticia corrió como fuego en pasto seco. Había un joven predicador de palabras sencillas que oraba y los enfermos eran sanados. Y donde el nombre de Jesús es honrado con fe viva, las multitudes siempre vendrán. Roberts comenzó a predicar en carpas, no porque fuera moda, sino porque las iglesias ya no podían contener a la gente. Venían de todos lados, paralíticos, ciegos, enfermos de cáncer, afligidos, desesperados. Venían porque escuchaban que allí Dios todavía hacía milagros. La carpa se transformó en un símbolo de su ministerio. No era solo una cobertura de lona, era un altar móvil, un lugar de gloria. En poco tiempo, Oral alquiló una carpa con capacidad para 3,000 personas sentadas, sin contar los que quedaban de pie alrededor solo para escuchar una oración. Predicaba con autoridad, pero sin teatralidad. Su estilo era directo. Dios es un Dios bueno. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte. Él puede y Él va a sanarte hoy. Los cultos eran intensos, largos, cargados de fe. A veces la atmósfera estaba tan impregnada de unción que la gente empezaba a llorar antes incluso de que el mensaje comenzara. Y entonces llegaba el momento más esperado de la noche, la fila de oración. Oral bajaba del púlpito y ponía las manos sobre cada persona, una por una. No eran oraciones repetitivas, sino palabras liberadas con poder. Los gritos de dolor eran reemplazados por gritos de júbilo. Muletas quedaban tiradas en el suelo. Sillas de ruedas quedaban vacías. Uno de los primeros milagros masivos ocurrió en una campaña en el sur de Estados Unidos. Testigos afirmaron que más de 50 personas fueron sanadas de enfermedades graves en una sola noche. Médicos que acompañaban a los pacientes confirmaron curaciones inexplicables. Fue allí también donde Oral comenzó a sentir físicamente el mover de Dios. Decía que cuando el Espíritu Santo quería sanar a alguien, sentía como una descarga eléctrica en la palma de su mano. Una señal divina, una sensibilidad sobrenatural. Así, al orar por alguien, sabía, sin explicación humana, si esa persona sería sanada en ese momento o no. Algunos se burlaban, otros intentaban imitarlo, pero nadie podía negar lo evidente. Los milagros sucedían donde él pasaba. Y más que milagros, había salvación. Cada reunión era cerrada con un llamado fuerte y lleno de lágrimas. Cientos corrían en los pies de la cruz. Hombres endurecidos se rendían, familias enteras eran transformadas. Muchos en la época decían que todo era exagero, pero hoy al mirar atrás, la historia reconoce lo que Oral Roberts vivía. No era espectáculo, era avivamiento. Lo que Dios estaba haciendo a través de Oral Roberts era tan poderoso que ya no podía ser ignorado, ni por los creyentes ni por los críticos. Las multitudes crecían, las sanidades se multiplicaban, y la noticia de un predicador pentecostal audaz, que oraba por los enfermos y declaraba sanidad con convicción, comenzó a circular en los periódicos, la radio e incluso la televisión. Pero junto con el crecimiento, vino también la oposición. Teólogos tradicionales lo llamaban fanático. Líderes religiosos lo acusaban de emocionalismo barato. Periodistas lo señalaban como charlatán. Muchos lo presionaban para detenerse, para moderar sus mensajes. Él, sin embargo, no cedió. Respondía con mansedumbre, pero con firmeza. Si Dios me sanó, si Él me llamó, ¿quién soy yo para dudar de lo que Él puede hacer en los demás? Roberts creía que la incredulidad era la mayor barrera para la obra de Dios, y por eso combatía el escepticismo con un arma poderosa: la fe simple y audaz. Una fe que declaraba lo imposible como si ya hubiera sucedido. Decía,
La fe no espera ver para creer. La fe cree y entonces ve. Esa fe era visible en su postura, en sus oraciones, en sus ojos. Oraba con la certeza de que el cielo estaba escuchando. Y tal vez esa osadía era lo que más incomodaba a los religiosos, porque la unción en su vida exponía la estagnación de muchos púlpitos. Aún con las críticas, Oral no se cayó. Al contrario, fue más allá. Comenzó a usar la televisión, algo inédito entre los predicadores de su tiempo. Fue el primer evangelista en crear un programa cristiano semanal a nivel nacional en Estados Unidos. Mientras muchos lo acusaban de comercializar la fe, el programa llevaba sanidad, salvación y palabra de poder a miles de hogares que nunca entrarían en una iglesia. Y los milagros continuaban. Durante una transmisión, una mujer fue sanada instantáneamente de un tumor mientras veía el programa en su casa. Otro hombre con parálisis parcial cayó de rodillas frente al televisor llorando al darse cuenta de que podía mover los brazos nuevamente. Nadie lo había tocado, pero la fe lo había alcanzado. Se cuenta que en una ocasión, mientras predicaba en vivo, un niño sordo fue sanado al otro lado del país. Su madre gritó al verlo reaccionar al nombre de Jesús por primera vez. El teléfono de la emisora colapsó con testimonios de milagros. Estos relatos incomodaban a muchos, pero Oral no buscaba agradar a nadie, solo obedecer. Sabía que Dios lo había levantado para romper barreras teológicas, sociales y entre lo sobrenatural y lo cotidiano. Y lo hacía con un lema simple: los milagros no son solo para los tiempos bíblicos, son para hoy y son para ti. Ya no se trataba solo de campañas en tiendas. Oral Roberts comenzó a experimentar visiones que marcarían el rumbo de su ministerio. Se cuenta que en una de esas noches solitarias, después de una cruzada, estaba orando y buscando dirección sobre el futuro. De repente, sintió que la atmósfera cambió. La sala se llenó de una presencia tan fuerte que cayó de rodillas. Sus ojos espirituales se abrieron y vio un caballo blanco enorme descendiendo del cielo, montado por un hombre con vestiduras resplandecientes. La voz del Señor le habló con claridad: yo te he ungido para alcanzar a los enfermos, pero también para entrenar a los sanos. Levanta una generación que sepa escuchar mi voz. Esa visión fue el inicio de algo que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de la educación cristiana. El llamado a construir una universidad. Parecía una locura. Un evangelista pentecostal, de origen humilde, ahora quería levantar una institución académica de excelencia. Muchos se burlaron, otros dijeron que sería un fracaso, pero Oral decidió obedecer a la visión. La frase que guiaría ese proyecto era clara como una orden del cielo: crea una universidad donde el Espíritu Santo sea el director. Así nació la idea de la Oral Roberts University, una institución que uniría fe y conocimiento, ciencia y oración, excelencia académica y pasión espiritual. Algo nunca visto antes en ese formato. Durante la construcción, Roberts contó que tuvo otra visión. Vio a Jesús caminando entre los pilares de los cimientos, tocando los ladrillos y diciendo: este lugar será un punto de envío. De aquí saldrán voces para las naciones. Él no quería solo formar profesionales, quería despertar vocaciones eternas, médicos que oraran por sus pacientes, abogados que buscaran justicia con compasión, profesores que enseñaran con unción. Veía la universidad como un granero de avivamiento. Y mientras la construcción avanzaba, las visiones no paraban. Se cuenta que una noche vio en visión miles de jóvenes de todas las razas y lenguas con una Biblia en una mano y un diploma en la otra. Marchaban por ciudades y naciones proclamando: somos hijos del avivamiento. Estas visiones movieron a Oral a no rendirse, aun cuando faltaban recursos, cuando aumentaban las críticas, cuando todo parecía imposible. Él creía firmemente que donde hay una visión verdadera de Dios, también habrá provisión,
poder y propósito. Mientras muchos evangelistas de su época aún estaban limitados a carpas e iglesias locales, Oral Roberts se atrevió a entrar en un nuevo territorio: la televisión. Para algunos era solo una herramienta mundana, pero para él era el púlpito del futuro. En 1954 grabó su primer programa. La producción era simple: cámaras fijas, pocos micrófonos, pero la presencia de Dios era palpable. Oraba, predicaba, imponía las manos y los milagros comenzaban a suceder en vivo frente a las cámaras. Era algo jamás visto. Pronto, el programa The Oral Roberts Healing Hour se transmitía a millones de hogares en Estados Unidos y más tarde en todo el mundo. Cartas llegaban con testimonios impresionantes. Mientras usted oraba en la televisión, sentí fuego en mis piernas y me levanté de la silla de ruedas. Mi hijo tenía fiebre. En el momento en que extendió la mano en la pantalla, fue sanado. El poder de Dios atravesaba las ondas de radio e imagen, llegando a casas, hospitales y cárceles donde una carpa jamás llegaría. Pero con tanta visibilidad, vinieron también los juicios y críticas. En 1987, Roberts apareció en televisión diciendo que Dios le había hablado. Si no lograba recaudar $8 millones para expandir el ministerio, el Señor lo llevaría. La declaración causó un terremoto. Algunos lo acusaron de manipulación, otros se burlaron. Aunque la meta fue alcanzada, su reputación sufrió un golpe doloroso. A esto se sumó una tragedia familiar. Su hijo mayor, Ronnie, se quitó la vida tras años de lucha contra la depresión. Fue un golpe devastador. Roberts se quebró. Lloraba no como evangelista, sino como padre. Se dice que pasaba noches enteras en el suelo de su cuarto gritando: «Señor, ¿por qué? ¿Por qué?». En ese valle oscuro, el Espíritu Santo volvió a visitarlo. No con truenos ni visiones, sino con una voz suave: «Aún te amo, Oral, y todavía no he terminado contigo». Marcado por el dolor, pero sostenido por la gracia, decidió continuar. Ya no con la fuerza de la juventud, sino con la madurez de quien conoció el peso de la cruz. Dedicó sus últimos años a enseñar, discipular y preparar a la nueva generación. La Oral Roberts University se convirtió en su legado más duradero. Para él, más importante que llenar estadios era formar líderes. Decía: «Si sano cuerpos pero no transformo mentes, ¿qué he ganado? Si lleno estadios pero no levanto líderes, dejo un vacío». Miles de jóvenes se graduaron de la ORU. Médicos, abogados, ingenieros, pastores, empresarios, todos con una visión de ser luz donde quiera que fueran. Con los años, Roberts envejeció, pero nunca perdió el fuego. Aunque sus fuerzas físicas disminuyeron, su espíritu seguía ardiendo. En sus últimas predicaciones decía con voz serena, pero firme: «He plantado una semilla, la he regado con oración y lágrimas. Dios hará crecer lo que solo Él puede florecer». En 2009, a los 91 años, Oral Roberts partió en paz, dejando un legado inmenso: millones de sanados, multitudes alcanzadas, una universidad que sigue formando líderes y una fe que aún inspira el mundo. Se dice que el espíritu de oración que levantó aún resuena en los pasillos de la ORU y en las carpas donde su voz fue escuchada. Su vida fue un ejemplo de osadía, fe y obediencia. Y su mensaje sigue vivo. No tengas miedo de orar en grande, no tengas miedo de creer en lo imposible. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.